Precisamente no solo en esa entidad, pues se ha visto este escenario de manifestaciones en contra de la reforma del Poder Judicial. En otros estados, en otras entidades, también los trabajadores pues se han manifestado. Los trabajadores, por supuesto, de este poder se han estado manifestando, pues precisamente porque temen sean afectados en sus derechos laborales, por un lado. Y también, de hecho, magistrados y ministros pues se están poniendo de acuerdo para el próximo lunes tal vez votar si se lleva o no a un paro de labores en el Poder Judicial. Va a ser el próximo lunes cuando se vote si sí o si no se lleva a un paro de labores que se llevaría a cabo en dado caso el próximo miércoles. Bueno, queremos saber la opinión al respecto de el diputado de Morena, Hamlet Almaguer, que está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarlo. Magda, muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia de Milenio. Pues la verdad, gracias. Hemos visto esta reacción por parte de los propios trabajadores, de los jueces, de los ministros, de los magistrados también, de no conformarse con esta reforma que propuso el Ejecutivo ante el Poder Judicial. Es decir, dicen, sí queremos una reforma, pero no esta. Y ahora, con esta situación en donde ya están viendo la posibilidad de parar las labores del sistema judicial en todo México, lo cual traería serias consecuencias seguramente. ¿Cuál es la opinión de usted personalmente y obviamente siguiendo también a sus correligionarios? Bueno, pues me parece que se adelantan a la discusión que hay dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales. Nosotros estamos convocados a partir del 22 de este mes apenas para discutir el dictamen. El dictamen es una opinión de la comisión. La reforma constitucional tiene 24 pasos dentro de este proceso establecido por la Carta Magna. Se tiene que votar en comisiones y después al Pleno. Como esta legislatura termina el último día de agosto, el proceso va a consistir en que le entreguemos un dictamen ya votado por comisión a la siguiente legislatura, a la 66, y ellos tendrán la decisión soberana de aceptar el dictamen en sus términos, modificarlo o rechazarlo. Después de eso, irá a comisiones en el Senado de la República y al Pleno del Senado de la República. Ahí van 4 pasos. Después se tendrá que votar por la mitad más uno de las legislaturas locales, 17 discusiones a nivel de congresos locales, ahí tienes 21 pasos. Después tendrá que seguir un procedimiento de promulgación, publicación, sanción, y esto, hasta que esté en el diario oficial de la Federación y se cante la reforma constitucional en el Congreso con la entrada en vigor. De tal forma que este proceso apenas inicia, y me parece que el momento adecuado para realizar algún pronunciamiento hubiera sido después de conocer la dictaminación en puntos constitucionales, porque en este momento es como si nosotros nos quejáramos de un proyecto de sentencia, cuando todavía no es un acto formal, además contando con todas estas etapas que te comento para poder ajustar o modificar el documento. Quiero decirte también que existe la disposición por parte de la doctora Sheinbaum, ayer lo mencionó nuestra presidenta electa en el Teatro Metropolitan, de aceptar un proceso gradual. Y como segundo punto, ella también se comprometió a garantizar los derechos de los trabajadores del Poder Judicial Federal. Entiendo la postura de los jueces, magistrados y ministros de no querer someterse a la voluntad popular, a la voluntad del pueblo de México. Será cada uno de ellos quien se descarte entonces o quien se anote para participar en este proceso electoral. Lo cierto es que la elección de jueces, magistrados y ministros formó parte de la plataforma electoral tanto de Morena como de nuestros aliados, una plataforma que fue registrada debidamente ante el INE y que fue votada el 2 de junio. Por eso ayer la doctora Sheinbaum hablaba de un mandato popular, con la apertura a estos 2 elementos, gradualidad y garantía al respeto de los derechos de los trabajadores, Magda. Estos elementos de lo cual nos está hablando en este momento, diputado, ya constan en esta modificación que hicieron y que se entregó el día de hoy. Hablaba el diputado Ignacio Mier sobre estas alrededor de 100 modificaciones que se hicieron en los párrafos en la reforma
que inicialmente presentó el Ejecutivo, es decir, el presidente López Obrador. Estos elementos de los que hablaba Claudia Sheinbaum ayer ya están dentro de estas modificaciones. Desde nuestra perspectiva, el dictamen cuenta, el proyecto de dictamen, porque apenas es eso, cuenta con la garantía de los derechos de los trabajadores y cuenta también con un esquema de gradualidad, algo que fue confirmado hoy por nuestro coordinador parlamentario, cuando anunció que una porción del Poder Judicial se renovaría en 2025 y la otra en 2027. Dentro de lo que se renueva en 2025 están los juzgados que lamentablemente pues se encuentran vacantes por algún fallecimiento, por jubilación, por retiro anticipado, y los juzgados de nueva creación, por ejemplo. Esos son algunos cientos de juzgados, más otros que se determinen en este proceso. Y la segunda parte sería en el 2027, decir que el órgano cúspide, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta propuesta se ajusta de 11 a 9 integrantes para funcionar únicamente en pleno. Ya. Y nuestra postura aquí es que tengamos una renovación de toda la Corte en un acto. Ok, ahora, dentro de este proceso entendíamos, o si bien lo entendimos del diputado Mier, que hay, dentro de estas modificaciones o de esta reforma, este proyecto que ahora se tiene, hay mecanismos como una especie de primer filtro que estará a cargo de ciertos organismos especializados. Pero al final de cuentas, quienes nos juzgan en este país van a ser elegidos al final por los ciudadanos. ¿Sigue siendo así? Sí, los ciudadanos van a tener la última palabra, el pueblo de México. Y esto significa pues un repliegue también de las facultades del Poder Ejecutivo. Se ha dicho que Morena tiene la intención de controlar el Poder Judicial. Esto es falso. Si fuera de esa manera, el camino más sencillo sería esperar la vacancia de 4 asientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se generarán a lo largo de este sexenio. En las condiciones de la legislación actual, es la Presidencia de la República, en este caso la doctora Sheinbaum, quien tendría la facultad de nominar a estos ministros, primero haciendo propuestas al Senado de la República de ternas. Pero en el caso de que fueran rechazadas en 2 ocasiones las ternas, ella tiene la facultad constitucional de designar directamente. Y en lugar de, digamos, aprovechar esa disposición constitucional, pues lo que está haciendo es entregar el poder a la ciudadanía para que decidan quiénes tienen que integrar el alto tribunal. Magda. Uno de los grandes intereses que tenía el presidente López Obrador al presentar esta reforma es, decía, acabar con la corrupción de la cúpula dentro del Poder Judicial. Así lo ha mencionado en varias ocasiones, diputado. ¿Están ustedes seguros que este es el mecanismo ideal, idóneo, precisamente para acabar con la parcialidad que puede haber en los procesos de juicio, con la corrupción o inclusive con pues la ineficacia que en muchos de los procesos del sistema judicial hay? Por supuesto, por varias razones. La primera de ellas es por la separación del Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Consejo de la Judicatura es el órgano que administra la carrera, los recursos e imparte disciplina al interior del Poder Judicial. Hace funciones, digamos, de contraloría. Y resulta que nuestro sistema, quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es a la vez cabeza del Consejo de la Judicatura Federal, lo que lo convierte en juez y parte, porque se calificaría a sí mismo. Y además tendría pues un pie, digamos, en la impartición de justicia constitucional y el otro en la administración de todo el Poder Judicial. Y esta pues es una concentración de poder inadmisible que haya sido incluso observada por organismos internacionales. El segundo elemento es la creación de un tribunal de disciplina judicial que va a estar vigilante de la evolución patrimonial de jueces, magistrados y ministros, que va a estar pendiente también de la calidad de las resoluciones que emitan y en los casos donde exista pues evidente corrupción o colusión con alguna de las partes, pues en ese caso, por supuesto, el Tribunal de Disciplina va a actuar, que es algo relevante, porque en las condiciones actuales, pues el Consejo de la Judicatura Federal sanciona muy poco a jueces y magistrados federales. Ahora, la duda desde uno que es ciudadano es, nosotros los ciudadanos, ¿estamos capacitados para poder elegir a quienes nos juzgan? Es decir, ¿de qué manera vamos a conocer los perfiles o quiénes serán los que están postulados para en un momento ir a votar en una boleta seguramente? Claro, pues el pueblo de México es sabio, el pueblo de México es libre y el pueblo de México además entiende sobre este proceso que vamos a vivir en 2025.
Y claro que se pueden analizar pues la trayectoria, la calidad de las sentencias, las resoluciones que han emitido los jueces, magistrados y ministros, y en su caso decidir quién tiene que continuar y quién no. ¿Por qué lo digo en estos términos? Porque como ya se anunciaba también por mi coordinador Ignacio Mier, pues los jueces y magistrados actuales, no los ministros, pero los jueces y magistrados, tendrían un pase automático, digamos, en el caso de que decidan someterse a la votación en las urnas. Entonces, es un proceso de evaluación del trabajo que hagan estas personas juzgadoras. Va a ser importante también que con esta reforma pues se va a garantizar la paridad. Lamentablemente en el Poder Judicial Federal solo el 24% de las personas juzgadoras son mujeres y pues eso implica un rezago. Tenemos la primera presidenta electa de la República, tenemos paridad garantizada en el Senado y en la Cámara de Diputados. Se va a definir el próximo 23 de agosto y todos vamos a ser testigos con el acuerdo del Instituto Nacional Electoral. Pero este tercer poder pues va muy rezagado en el tema de paridad. Es otra de las ventanas, Maya. Bueno, diputado, por último le preguntaría, usted mencionaba en un inicio de la conversación que se adelantan los trabajadores en general del Poder Judicial para hacer este tipo de manifestaciones. Los jueces en específico. Sí, el comunicado de la JUFET se adelanta porque pues todavía ni siquiera hay un dictamen votado. Claro. ¿A qué le achaca a ustedes que se estén adelantando el circuito de jueces efectivamente? Pues deben ser diferentes posturas. Nosotros tenemos información de que se realizó una encuesta interna en varios de los circuitos y que cientos de juzgadores y secretarios no estuvieron de acuerdo con realizar el paro. Y otro porcentaje relevante sí estuvo de acuerdo con el paro, pero están promoviendo una fecha posterior ya a la presentación y votación del dictamen. De tal forma que resulta evidente que no tienen un consenso o un acuerdo. Yo creo que pues el nerviosismo, la oposición a someterse a las urnas, las ganas de extender sus vacaciones, seguramente de muchos de ellos, porque acaban de regresar. El periodo vacacional del Poder Judicial Federal pues corrió en la segunda quincena de julio, apenas acaban de reintegrar a sus labores. Entonces habrá que ver qué hacen los jueces y magistrados durante el periodo del paro. En el caso de que este suceda, a lo mejor se van a descansar a sus mansiones de lujo en Vail o en Europa. Diputado Almaguer, Hamlet Almaguer, le agradezco mucho haya estado con nosotros con esta conversación. Por supuesto, estamos pues siguiendo el proceso y los siguientes días, pues ojalá podamos tener otra conversación para ver el avance de las cosas. Y bueno, estamos aquí al pendiente en este espacio acá en Milenio Televisión. Muchas gracias, diputado. Con gusto, buena tarde. Gracias, buenas tardes.